Ella está ahí, sople, sople, nada más. ¿Sí? Y entonces ella se ve sorprendida porque no esperaba eso y verdaderamente soplan más. Una patada, ¡sople! Sigue. Más de lo mismo. Estamos de nuevo, ella hace contacto con la paciente y él está ahí esperando el momento en el que le va a decir sople, 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 más. ¿Sí? Este es el punto importante de la espirometría. Fíjate. El dato que sin lugar a discusión establece el diagnóstico de asma es este, la espirometría. O sea, ¿qué estamos queriendo decir al respecto? Que tenemos que hacer un estudio basal, un aumento del 12%, no me gusta esta, cámbiala, dame otra, déjame ver, esta. ¿Cómo se hace el diagnóstico de asma? Se hace así. Primero le haces una espirometría antes de darle broncodilatador. Limpiecito, pues. Antes de darle broncodilatador, le haces una espirometría. Esa es la espirometría basal. Y después le das salbutamol, 400 microgramos, en inhalador de dosis medida. La pompita, pues, como dicen los pacientes. Esperas de 10 a máximo 15 minutos y le haces otra espirometría que es la post-broncodilatador. Porque aquí ya le diste el broncodilatador. Ahora sí, si mejora un 12% este resultado, en relación al valor basal, o por lo menos incrementa 200 mililitros en la espirometría post-broncodilatador, entonces tenemos el dato para decir, sin lugar a discusión, que el paciente tiene asma. Y este criterio de diagnóstico está vigente desde hace por lo menos 25 años, vigente en todo el mundo. Si vas a China, están haciendo esto. Si vas a Argentina, están haciendo esto. ¿Sí? Están demostrando hiperreactividad bronquial reversible para hacer diagnóstico de asma. La mayoría de los pacientes los puedes identificar en una o dos maniobras, pero en algunos es aconsejable repetir espirometría varias veces para poder concluir. Fíjate que eso que dice ahí es muy importante y aplica para otras enfermedades en otras especialidades. Hemos visto, por ejemplo, pacientes que en el área de endocrino o en el área de reuma, donde hay supuestas enfermedades y las pruebas diagnósticas una vez no comprueban el diagnóstico. Al paso de los meses las repites y parece que sí, pero todavía no lo comprueban. 2 años después está establecida la enfermedad y los diagnósticos son absolutos. Aquí a veces depende mucho de la enseñanza que tengas con el paciente y de su capacidad de aprender. ¿Sí? O sea, de la capacidad que tú tengas de transmitir cómo quieres que haga el estudio y de su capacidad para captar la información y adaptarse a esto. No es tan simple, ¿sí? No es tan simple. Fíjate qué interesante. Resulta que la gente no está acostumbrada a soplar de manera forzada. También es verdad que soplar de manera forzada puede causar, es bien raro, la verdad es bien raro, pero puede causar cefalea, vértigo, ¿sí? Vértigo o pérdida fugaz de la visión. ¿Cuándo ocurre? Casi nunca. Pero de pronto tienes ahí algún exagerado. Dije fugaz, o sea, fugaz, ¡pum! ¿Sí? ¿La que sigue? Y como estábamos hablando de inflamación y puse varias veces inflamación para que se te quede grabado, y varias veces dije disnea, tos, sibilancia y opresión torácica, ahora te digo, el estándar de oro, el dato que sin lugar a discusión establece la verdad es demostrar que existe hiperreactividad bronquial reversible. ¿Cómo lo demuestro? Espirometría basal, salbutamol, espero 10 minutos, le hago una segunda espirometría, fíjate que aquí dice 15%, es un conflicto. Los chilenos dicen 15%, pero la mayoría dice 12%. Demostrar hiperreactividad bronquial reversible. Un respiratorio pico. Este es el aparatito que les decía, de 300 a 400 pesos. Existen diferentes formas.
Este me parece muy bueno. Los otros me parece que se dañan con mucha facilidad. La marca es Mini WRIGHT, Mini Ride. Es un instrumento personal, o sea, no lo andas prestando. Aunque la verdad es que ya me he dado cuenta que sí lo presto. Si mejora 60 litros por minuto o más del 20% en el flujo expiratorio pico post-broncodilatador, o si tiene una variabilidad diurna de más del 20%, eso es muy sugestivo de alma bronquial. ¿Sí? Muy sugestivo. ¿Qué quiere decir? Que no es el estándar de oro. Se acerca mucho al estándar de oro, pero no es. ¿Sí? No es. Ahora, ¿qué haces con este? Este solamente tiene un valor. El valor es la fuerza con la que expulsa el aire. Si la fuerza con la que expulsa el aire, digamos, es de 120 litros por minuto, ¿sí? Entonces ese es su máximo valor bueno. ¿Y qué se considera como normal? Eso o el 80%. Si lo que se recomienda es que el paciente haga varias mediciones al día, al principio, para conocerse. Por eso dice aquí variabilidad diurna de más del 20%. 4 se consideran útiles para diagnóstico. Y 8 se consideran máximas. Ya no lo pongas a hacerlo 9 o 10 veces. ¿Sí? Si la variabilidad es más del 20%, eso es muy sugestivo de algo. ¿Sí? Y lo comento, mira, esta es la escala. Y lo comento porque, pues si no tienes espirómetro, pues tenga medidores de flujo pico. Así. Muy fácil de manejar. En el diagnóstico de asma bronquial, estas pruebas de alergias son campo exclusivo del alergólogo. No es correcto que otros que no tenemos el entrenamiento debemos intentarlo. Este es campo exclusivo del alergólogo. ¿Cuándo mandas un paciente asmático al alergólogo? Cuando descubres que tiene IgE en valores extraordinariamente altos, con un perfil de alergenos que te sugiere mucha sensibilidad a ciertos alergenos. Es entonces cuando lo mandas. Y te recuerdo que los tratamientos antialérgicos funcionan mucho mejor en niños que en mayores de 15 años. Niños y el principio de la adolescencia. ¿Sí? El diagnóstico se hace, bueno, ya dijimos, se hace por abordaje clínico, función respiratoria, espirometría, flujo expiratorio, mesoexpiratorio, las pruebas de reto bronquial, que no las voy a comentar hoy, radiografía de tórax, otros complementarios, el panel de alergias, etc. ¿Sí? Bueno, ya hablamos de la radiografía de tórax y de los otros estudios. Les dejo de tarea que siempre que batallen con un asmático, vean si no tienen problema de senos paranasales que se les ha estado pasando por alto. La que sigue. Esquemas terapéuticos, la que sigue. Clasificación de asma. Bueno, aquí es importante saber en qué nivel de control tenemos al paciente. El objetivo del tratamiento es obtener y mantener control de los síntomas por periodos prolongados. En asma bronquial controlado previene exacerbaciones del asma, evita los síntomas de día y de noche y permite actividad física. Si tu paciente con asma duerme, no tiene síntomas de noche y tiene actividad física suficiente y plena a satisfacción, entonces lo tiene muy bien controlado. Y también el objetivo es disminuir o evitar el deterioro funcional y los efectos farmacológicos adversos. ¿Por qué? Porque si estamos teniendo deterioro funcional en asma, el nivel de inflamación es muy alto y va a terminar haciendo remodelación de la vía aérea. ¿Sigue? La clasificación de severidad es más o menos así: intermitente, persistente leve, persistente moderada, persistente más que grave es severa. Y la forma rápida de entender es: los intermitentes son los que o no tienen síntomas durante la semana o cuando mucho 2 días tienen síntomas. Los persistentes severos habitualmente tienen 2 o más exacerbaciones por año. ¿Sí? 2 o más exacerbaciones por año. Y los otros criterios son si necesitan la medicación de rescate, si tienen síntomas nocturnos, si hay limitación de la actividad física, o si el FEV1 o el flujo expiratorio pico están en más del 80%, digamos que están fáciles de controlar.
Si están en menos del 60, son los pacientes que van a dar más dificultad para el manejo. ¿Sigue? Los escalones de tratamiento incluyen, mira, en el escalón 1 casi no tenemos problema con los medicamentos. Lo único que damos es un broncodilatador de acción corta como medicación de rescate. En el segundo escalón ya contemplamos glucocorticoides inhalados, probablemente medicamentos antileucotrienos y los medicamentos de acción corta para rescate. Y si nos vamos a los extremos, entonces tenemos glucocorticoides sistémicos, tenemos broncodilatadores de acción prolongada más esteroides, y a eso le agregamos antileucotrienos y otros broncodilatadores como la tiofilina, además de la medicación de rescate. ¿Sí? Para recordar, los glucocorticoides sistémicos que más utilizamos, el que más utilizamos es este. Ahora está penetrando un esteroide extra que se llama Deflazacort y que ha dado resultados bastante aceptables. No tiene una acción antiinflamatoria, aunque se pregona así, tan buena como la prednisona, pero tiene menos efectos adversos que la prednisona. Tiene los mismos, pero los tiene de menor intensidad. Prednisona, de todas maneras, sigue siendo la reina de los glucocorticoides sistémicos. Y de los inhalados, beclometasona, fluticasona y mometasona son los que más se están utilizando. ¿Sí? Bueno, decía yo prednisona, beclometasona. ¿Sí? Cromoglicato de sodio ya casi no se utiliza. Son los beta-agonistas de acción prolongada. Los dos claves son formoterol y salmeterol. También utilizamos como medicamentos de liberación prolongada el salbutamol en tabletas o la terbutalina y la teofilina más que la minofilina. ¿Sí? Recordar formoterol, fluticasona, salmeterol, formoterol, mometasona. ¿Sí? Y los antileucotrienos clásicos. De estos, montelukast, zafirlukast y silentrol. No tanto. Y combinan muy bien con glucocorticoides inhalados para control a largo plazo. ¿Sí? Y la novedad, el inmunomodulador omalizumab, muy caro. Muy importante ser muy selectivos para establecer cuál es el paciente al que se lo vamos a dar. Y recordar que también tiene efectos adversos. Y sí los tiene, o sea, sí duele. Esto de que le duele en un 20% es lo que dice la industria farmacéutica. En la práctica, yo creo que andan arriba del 60%. ¿Sí? Y que necesita refrigeración. Y ningún otro medicamento de antiasmático necesita refrigeración. ¿Sí? Y los fármacos de rescate. Sigue siendo el rey, el salbutamol. Y si no, la combinación de salbutamol con bromuro de infratropio, betagonistas de acción con albuterol, salbutamol, fenoterol también. Los otros no los veo, no están disponibles con comodidad en el mercado, pero estos sí. Y de acá, Lipatrol. ¿Sí? Los corticosteroides inhalados más los beta-agonistas de acción larga son ideales para el control adecuado. El aumento en el uso de las medicaciones de rescate debe ser visto como empeoramiento y pérdida del control del alma global. ¿Sí? 54% de los mexicanos con asma dicen tener bajo control la enfermedad, pero realmente solo el 9% cumple con esa condición. En estudio de grupos de pacientes asmáticos en diferentes instituciones se estableció eso. ¿Sigue? Bueno, hay que cuidar. ¿Sigue? Ya la vieron todos, ¿no?
Mañana se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco. ¿Sí? Que mañana se celebra, ¿sí? Ya dije que mañana. Ya saben. Eso es todo.